habíamos pensado en este tema. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Dios tiene el control de toda su creación. Nada se le ha salido de su control. Todo lo tiene bajo su control. Y Él tiene control, Él tiene poder sobre el sueño. Cada noche nos acostamos para dormir. Y vamos con esa idea de que vamos a dormir, ¿verdad? Pero solo Dios sabe si vamos a dormir o no. Y dormimos porque Dios, en su grande misericordia, porque Él es bueno, nosotros dormimos. Continuamos. Leamos el texto que está ahí al frente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:21. Aquí dice que Dios hizo caer sueño profundo a Adán. Continuamos. Hay otro versículo que se relaciona con el anterior. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22, como está ahí. Ahí está el origen del hombre y de la mujer. Queda descartada la idea de la evolución. Eso es una artimaña del enemigo. Bueno, continuamos. Ahí está una diapositiva. Gracias a Dios que hay gente temerosa de Dios, que Dios puso en su corazón subir imágenes a internet para que el predicador pues pueda ayudarse y de esa forma ilustrar y tener la idea cómo sería en aquel entonces, ¿verdad? Ahí está la idea. Adán con un sueño profundo, Dios, ¿verdad?, le abre a un lado de su costilla y de allí hace a la mujer. Continuamos. Cuatro verdades nos enseña este texto. Además unimos Génesis 1:27. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Conforme a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está. Bueno, de estos tres versículos se desprenden cuatro cosas. Número 1, Dios creó al hombre y a la mujer. Ahí está. Y así se forma la primer pareja. Dios no creó un hombre para otro hombre, ni tampoco creó una mujer para otra mujer, porque entonces no habría reproducción. Varón y hembra para que hubiera reproducción. Número 2. Dios hace las veces de un anestesiólogo. Hoy día, cuando se va a hacer una cirugía, debe estar ahí presente el cirujano y debe estar presente también el anestesiólogo, con especialidad para hacer dicha cirugía. Gracias a Dios, porque Dios ha permitido la ciencia al hombre para que se haga todo esto. Dios es sanador, pero hay veces que es necesario ir a hacerse una cirugía porque no queda otra cosa. Así es que si es necesario,
pues hay que ir para hacerse la cirugía cuando después de algunos estudios le dicen no le queda otra cosa más que le vamos a hacer cirugía, como en el caso de Isabelita hace unos días. Seguimos, número 3. Ahora, Dios es el cirujano por excelencia. Él no comete errores. Sé de una persona, de una dama que murió muy joven. Se dice la razón, porque hubo problemas con los que le hicieron la cirugía. Le dejaron algo dentro. Le hicieron la cirugía y no recuerdo exactamente qué le dejaron adentro, pero no le sacaron todo lo que usa el médico. Se le hizo fácil, lo puso ahí y a la hora, o quién sabe, se le cayó, quién sabe, y le pusieron las puntadas, o como se dice, y resulta que cerraron la carne y estaba dentro ese instrumento, y eso le provocó grave salud, ¿verdad? Y se le agravó y esa fue su muerte. Y eso fue cosa de los médicos. Por eso un médico es muy responsable de hacer bien su trabajo, debe estar bien concentrado en lo que va a hacer. Pero en el caso de eso no siempre. A veces, ¿verdad? Hay problemas. Bueno, lo cierto es que nuestro Dios es el cirujano por excelencia. Él no comete errores. Él es un cirujano perfecto. Porque además, cuando le abrió la costilla, no dice que haya usado bisturí, haya usado una anestesia medida, o también, o no se dice que haya echado puntadas ahí, ¿verdad?, a la carne, para que él, con su poder, lo dejó como si nada hubiera pasado. A nosotros, ahora, si se nos hace una cirugía, ahí queda la cicatriz, ahí quedan las señas, pero en el caso de Adán, yo me imagino, y yo así lo creo, el poder de Dios es grande y maravilloso, que no quedó ni huella de aquello que él había hecho. Número 4. Dios es cardiólogo porque Él creó el corazón. Cuando se va a hacer una cirugía, tiene que estar ahí también, ¿qué? El cardiólogo, por si acaso presenta problemas el corazón. Entonces tiene que estar ahí al pendiente. Más si es algo, pues, delicado, ¿verdad? Si es algo delicado y más si se va a operar del corazón, bueno, no se diga, ¿verdad? Pero aquí resulta que el Señor hizo el corazón. El Señor hizo el corazón. Es como cuando una persona inventa un coche. Él conoce el coche porque Él lo hizo, ¿verdad? Así también en el caso de Dios, Él conoce nuestro corazón a la perfección porque Él lo hizo dentro de nosotros. Continuamos. ¿Se acuerdan nuestro tema? ¿Cómo se llama nuestro tema? El poder de Dios sobre el sueño. No se les olvide. El poder de Dios sobre el sueño. Muy bien. Entonces vamos a hablar de dos casos. El primer caso.
Dios hizo caer en sueño profundo a Saúl y a su ejército. Dios hizo caer en sueño profundo ¿a quién? El primer personaje, a Adán. Ahora, Dios hace caer en sueño profundo a Saúl y su ejército. La palabra del Señor, esto lo vamos a ver en primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 26. Primero de Samuel 26. Continuamos. Romano 1:1. Dios hizo caer en sueño profundo a Saúl y su ejército. Y vamos a ver aquí el 26:7, primero de Samuel 26:7. Sí, está bien, sí está bien. Quiero leer, dice la palabra de Dios, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, estaban durmiendo. ¿Por qué estaba Saúl en el campo, durmiendo en el campo? Saúl perseguía a David porque lo quería matar, porque ya sabía que David iba a reinar después de él. Y él tenía temor y quería matarlo porque quería que reinara su hijo en lugar de David. Y David huía delante de Saúl. Y en esta ocasión, Saúl está en el campo porque anda persiguiendo a David y lo quiere matar. David se da cuenta dónde está y le dice a sus hombres, a uno de sus líderes, le dice, ¿quién va conmigo? Yo voy al campamento de Saúl, voy a verlo. Y dice aquí que Abisai, hermano de Joab, dice, David pues y Abisai fueron de noche porque él le acompañó, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y vean, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor porque supuestamente lo estaban, ¿qué? Lo estaban cuidando, lo estaban resguardando. Pero vamos a continuar. Romano 1:2. Romano 1:2. A ver, está pasando. Allí estaba dormido, llega al campamento y resulta que estaba bien dormido el general del ejército y los soldados alrededor, pero no sintieron cuando David llegó al campamento. La siguiente cosa que nosotros podemos ver aquí es, Dios permite esto para probar a David si acaso él quería vengarse. Dios protege a David, primero para que David no muriera, porque se imaginan, llega él y Abisai, y aquellos despiertan, nada más eran 2 contra eran 3,000, me parece que eran 3,000, ¿se imagina? Entonces Dios hace dormir a Saúl y a su ejército para que no sientan. Pero la segunda razón es para probar a David, a ver si él quería vengarse. Vamos a ver qué dice David, versículos 8-9. Entonces dijo Abisai a David, ya ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y
lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Ahí está. Estaban bien dormidos todos, que Abisai dice, nada más le voy a dar un golpe y con eso. Pero ahora vamos a ver la reacción de David. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David respetaba a Saúl porque Saúl, para ser rey de Israel, fue ungido por Dios. Lo unge Samuel. Y viene el Espíritu Santo sobre él, aunque a estas alturas el Espíritu Santo ya salió de Saúl. Pero de todas maneras, David lo respetaba como ungido de Dios. Su ungimiento no fue secreto, fue en público. Todo Israel sabía que él era el rey de Israel hasta no morir. Entonces, dice, ¿cómo yo voy a matar al ungido de Jehová? Si bien es cierto, dice Abisai, déjame, yo lo hago. Pero si él permite, él iba a dar la autoridad. Y él, la autorización. Y él no quiere pecar contra Dios. Porque dice, yo no voy a hacerle daño al ungido de Jehová. Atención a esto. La venganza es de Dios. Cuando nosotros leemos al proverbista, cuando nosotros leemos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, escribiendo del proverbista, dice, no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Si bien es cierto que Saúl perseguía a David, pero dice David, es el ungido de Jehová, yo no lo puedo matar. Y él no cayó en tentación, porque fue una tentación para David, ¿verdad? A veces nosotros llegamos a ser tentados para hacer lo malo, pero nosotros debemos estar prestos para saber discernir la voluntad de Dios y decir, no, si yo lo hago, esto no es voluntad de Dios. Continuamos. Romano 1:3. En todo esto hay enseñanza también para nosotros. Fue enseñanza en aquel entonces para David, pero eso que él hizo quedó escrito, eso fue escrito para las generaciones postreras, venideras, eso es para nosotros también. ¿Qué nos está enseñando esto? Para enseñarnos a saber esperar en Dios. Nosotros no debemos precipitarnos a hacer las cosas que no debemos hacer, porque cuando nosotros nos adelantamos al plan de Dios, nos adelantamos a la voluntad del Señor, caemos en errores. Entonces esto está enseñándonos que hay que saber esperar en Dios. Hay que poner nuestra confianza en el Señor, porque Él sabe el momento, Él sabe el tiempo, y el tiempo de Dios es oportuno, es preciso, en Él no hay equivocación. Por eso nosotros debemos saber esperar en Dios. Continuamos. Pero no leí los versículos 10 al 11. Dice así, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Eso era lo que pensaba David. El versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Dice, guárdeme Jehová, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque es el ungido de Dios. Pero sí, algo hizo, y esto nos prepara para el siguiente punto. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. O sea, la cosa era rápida, la acción era rápida porque podía despertar Saúl y su ejército. Entonces dice,
Lo único que nos vamos a llevar es, ¿verdad?, la lanza y la vasija de agua, y vámonos ya. No hay que esperar. Y esto nos prepara para el siguiente punto. Romanos 1:4. Para demostrar que con Dios somos diferentes. Una persona que tiene temor de Dios no es igual a un incrédulo, no es igual a un mundano. Hay diferencia, porque nosotros tenemos los mandamientos del Señor, porque nosotros queremos agradar a nuestro Dios, porque nosotros esperamos en el Señor, como lo he venido diciendo. Entonces, el creyente ahora en este tiempo y a través de todos los siglos hasta hoy, el creyente ha marcado la diferencia. El creyente es distinto, no es igual a los del mundo. Y esto el Señor lo recomienda mucho, lo recomienda mucho. Los versículos que nos dice allí es el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y aquí va. Porque dice, ¿qué dice aquí? Porque un profundo sueño enviado ¿de quién? Enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ahí está. Por eso no sintieron. Estaban dormidos como piedras. A veces nosotros decimos, esta noche dormí como una piedra. Es decir, no sentí para nada. Pues así le sucedió con Saúl y su ejército. Pero David se lleva la lanza y se lleva la vasija de agua como prueba de que él estuvo en el campamento, y en la mañanita comienza a gritar, Abner, Abner, general del rey, ¿cómo es posible? Un varón entró al campamento para matar al rey y tú no lo cuidaste. Y ya, ahora sí despierta Abner y dice, ¿eres tú, David, que le gritas al rey? Le estaba gritando a Abner, no al rey. Y con eso David le dice a Saúl, yo pude haberte matado, pero yo temo a Dios. Yo espero en Dios. Y tú me andas persiguiendo, tú me quieres matar. Saúl, yo soy diferente a ti. Si hubiera sido al revés, si Saúl hubiera tenido a David así, Saúl lo hubiera matado, porque Saúl ya no tenía temor de Dios, no tenía el Espíritu Santo, no tenía temor de Dios. Pero David le manifiesta que él es distinto, que Dios está con él. Y Dios estaba con David, por eso David no murió ahí, ¿verdad? Y lo apoya porque pone un sueño profundo para que no sientan. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Así nosotros, Dios está con nosotros. Debemos creerlo con todo nuestro corazón, porque tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo está con nosotros y por eso nosotros somos distintos, somos diferentes. Debemos marcar la diferencia. Alabado sea Dios. Vamos a ver el siguiente. Quise yo poner el texto para que no se nos olvide. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Gloria a Dios. Seguimos, ahora sí. Seguimos. Romano 2. Son 2 puntos nada más. Y aquí quiero tocar otro caso. Un profundo sueño cayó sobre los guardias que resguardaban a Pedro en la cárcel. ¿Sí se acuerdan? Seguimos con la siguiente diapositiva.
Libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 12. Romanos 2:1. El apóstol Pedro en riesgo de muerte. Y quiero leer los textos, los versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor, para que veamos que realmente Pedro estaba en peligro de muerte. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos soldados eran? El versículo 4 lo leemos de nuevo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16, ¿verdad? 16. Así es. 4 por 4, 16. Ok. Bien. ¿Se imaginan? Lo puso bajo cuidado de alta seguridad. ¿Podía escaparse Pedro? Y dice lo siguiente, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, después de la Pascua lo iba a matar, no lo iba a dejar libre, lo iba a matar. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ojo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Vean cómo la oración es muy importante. Es muy importante. Ahí está. Así están las cosas, ¿verdad? Pedro estaba muy seguro, muy asegurado. Seguimos Romanos 2:2. Atención a esto. No había ser humano que pudiera librarlo. Así. Humanamente hablando, nadie podía ayudarlo. No había abogado que lo pudiera poner bajo fianza. No había abogado que arreglara de sacarlo libre. No había abogado que arreglara su situación legal. No había. De allí Pedro iba a salir para ser muerto por el rey Herodes. No tenía escapatoria. Humanamente hablando, humanamente hablando. El versículo 6, ¿qué dice la palabra del Señor? Estamos en el 12:6. Ahí está. ¿Había forma de liberarlo? Es decir, ¿alguna persona podía entrar humanamente hablando? Imposible. Imposible. Estaba custodiado, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había forma de escapar. Humanamente hablando. A veces nosotros así nos llegamos a encontrar en encrucijadas difíciles que ni papá ni mamá
ni algún familiar en la política puede liberarnos. Si llega el momento dado o cuando enfrentamos algún otro problema, si llega un momento dado que nadie me puede ayudar, solamente un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios. Aquí solamente un milagro de Dios podía librar a Pedro de la muerte. Estamos. Y hay veces nosotros también nos ponemos en situaciones muy difíciles que solamente un milagro de Dios nos puede salvar. La de buenas es que existen los milagros, gloria a Dios, porque creemos en un Dios vivo, en un Cristo vivo que fue muerto, pero resucitó al tercer día y ahora está en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando el día en que Él va a venir por segunda vez. Gloria al Señor. Tenemos un Cristo vivo. Ok, seguimos. Dice la Escritura, un ángel pone en libertad a Pedro. Leemos los versículos del 7 al 10, que estamos aquí viendo, Hechos 12, versículos 7 al 10. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahí está. Yo pregunto, ¿hace ruido una cadena? Dice que se le cayeron las cadenas de la mano. Al caer esa cadena, tuvo que hacer ruido. Pero como aquellos, Dios les puso un sueño profundo por medio del ángel. Así es que las cadenas cayeron y ni uno de los guardias despertó, porque todo estaba bajo el poder de Dios, todo estaba bajo el control de Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Le dijo el ángel, cíñete. ¿Cómo le diría el ángel? ¿En voz bajita? ¿O lo suficientemente recio para que Pedro oyera? ¿Verdad? Cíñete y átete las sandalias, porque tenía que ceñirse y ponerse las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Todavía le está hablando, envuélvete en tu manto. Y nadie oyó, nadie despertó. Y sígueme, todavía le dice, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Sí, estamos captando ahí lo que dice, lo que pensaba Pedro. Dice, es una visión. Yo estoy bien preso. Estoy teniendo una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Quién abrió la puerta? Dios abrió la puerta. Y salidos pasaron una calle, no lo dejó inmediatamente al llegar a la calle, lo llevó hasta pasar otra calle. Y luego el ángel, ya que cruzaron la otra calle, se apartó de él. Qué maravilloso. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. No murió. Pedro iba a morir, pero iba a morir cuando Dios lo decidiera, según el plan de Dios. Cuando terminara su ministerio aquí en la tierra, Pedro iba a morir. Por el momento, dice Dios, ahora no, Herodes, te vas a quedar con las ganas de matarlo,
Ahora no, pueblo incrédulo. Ahora Pedro va a seguir adelante en el ministerio que yo le he dado. ¿Qué podemos deducir para nosotros ahora? Nosotros no vamos a morir cuando a alguien se le antoje. Nosotros vamos a morir cuando Dios diga que vamos a morir. Mientras no diga Él, nosotros vamos a seguir adelante. Si el Señor dice, no te vas con la pandemia, así será, no me voy. Si Él dice por otra cosa, pero será otra cosa, y será cuando Dios diga. Gloria al Señor. Estamos en las manos del Señor. La gloria es del Señor. La gloria es para el Señor. Nosotros somos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El Romano 2:4. Ahora llego aquí a este punto. ¿Nos da trabajo creer en los milagros? ¿Sí o no? Nos da trabajo. Dios es un Dios de milagros. Pero tiene que haber fe en nosotros. Recordamos qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba preso, dice el versículo 5, ¿se acuerdan? Y la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Allí está el remedio del cristiano. Tenemos dificultades, tenemos problemas, debemos orar sin cesar a Dios para que el Señor nos ayude a sobrellevar esos problemas. Amén. Hay que orar. Por eso Santiago dice que la oración de fe sanará el enfermo. Por eso Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Es verdad, pero veamos este punto. Nos da trabajo creer en los milagros. Y vamos a leer por qué digo eso, porque aquí nos lo dice el texto. Ya leí el 11, el versículo 12 al 17. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, y ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Estás loca. ¿Creyeron que Pedro ya estaba liberado? No. Y esta pobre muchacha que lleva el recado, le llaman loca. Creían en los milagros de Dios. También nosotros, por eso les digo que ahora nos da trabajo creer en los milagros del Señor. Los ángeles estaban ministrando a Pedro, ministraron a Pedro. ¿Saben que Dios todavía nos ministra por medio de ángeles en este tiempo? Todavía. Pero tenemos que orar. Miren, cuando fuimos a Xochitlahuaca, allá el hermano pastor de allá nos dice, miren, aquí cuando el evangelio fue traído hubo luchas tremendas, porque los opositores del evangelio lucharon, pelearon y dijeron que nos iban a quemar. Un día dijeron, el sacerdote del pueblo dice, vamos a quemar a esos, aleluya, vamos a acabar con toda esta fe. Y organizó al pueblo de tal manera que en esa noche, dice, los vamos a quemar. Y se fueron con antorchas para prenderles fuego. Pero dicen por ahí de los que se convirtieron,
porque hubo gente de esas personas que iban, que se convirtieron al Evangelio. Dice que cuando ellos iban a incendiarles el templo, porque sabían que estaban allí, dice que ellos vieron alrededor ángeles, muchos ángeles resguardándolos. Entonces ellos no pudieron hacer nada y se retiraron. Gloria a Dios. Dios sigue ministrando a las iglesias en este tiempo por medio de ángeles. Pero necesitamos nosotros orar y creer que Dios hace milagros, porque Dios es un Dios de milagros. No solamente en aquel entonces, ahora todavía hay testimonios de hermanos, Y nosotros debemos creer que esto es verdad. Dice aquí, pero ella aseguraba, dice el versículo 15, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué dijeron? No es Pedro, es su ángel. Estaban difíciles de creer en el milagro del Señor. ¿Cómo es posible? Estaban orando por un milagro, y cuando Dios hace el milagro, ahora no lo creían. ¡Qué barbaridad! Nosotros debemos creer que Dios hace milagros, y debemos estar listos para aceptarlos como tales, como milagros de Dios, y dar testimonio. Y este es un testimonio de cómo Dios se manifiesta con los que creemos en el Señor. Seguimos. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿dice qué? Atónitos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir atónito? A ver. Sin palabras. Pedro. Por allí, TV Azteca sacaba, una persona dice, difícil de creer. ¿Se acuerdan de lo que sacaba esta persona? Difícil de creer. Ahí estaba Pedro.